Muy buen día a todos en esta hermosa mañana. Bendiciones a cada persona que se conecta. Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este día miércoles 12 de agosto. Un día hermoso, un día en el cual el Señor nos permite nuevamente reunirnos. Muy buenos días a todos. Buenos días. Iglesia, amigos, personas que se conectan en esta mañana. Damos gracias a nuestro buen Dios, amén, a nuestro buen Señor, a nuestro buen Padre, por cada bendición en medio de nuestras vidas. Buenos días, mi hermana Jackie, mi hermana Luz, mi hermana Dorita, muy buenos días, mi hermano Fernando. El Señor les bendice en esta mañana. Buenos días, Cristian, mi hermana Gladys, bendiciones para todos ustedes. Buenos días, Joan. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas en esta mañana, amén, por medio de su palabra, por medio de ese maravilloso tiempo de alborada en el Señor. Amén. Buenos días, Sonia, Dios te bendiga. Buenos días, Carolina. Buenos días, mi hermana Marina. Bueno, y cada persona que se va conectando, gracias al Señor por sus vidas, por sus familias, por cada uno de ustedes. Amén. Por permitir que el Señor en esta mañana haya inquietado sus corazones, que puedan en un mismo despertar, en un mismo sentir, estar todos juntos. Amén. Muy buenos días, Paulina. Dios te bendiga. Tere, buenos días. Diana, Dios te bendiga. Mi hermana Clara, bendiciones. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Amén. Vamos a darle gracias porque Él en medio de los tiempos difíciles nos ama. Amén. Nos ama y es un Dios fiel, es un Dios poderoso, es un Dios que nos permite experimentar su presencia, nos permite caminar en Él y sé que ahí estamos todos juntos. Buenos días, mi hermana Gloria. Buenos días, Alexa. Que el Señor sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Buenos días, mi hermana Mila. Bueno, y vamos a orar, amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana y ten tu corazón atento. Dile al Señor, como Padre, quiero tener mi corazón atento, amén. Quiero tener mi corazón dispuesto. Quiero tener mi corazón en esta mañana y como todas las mañanas, atento a la voz de Dios, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por un nuevo día de vida en tu presencia, por permitirnos, Señor, una vez más reunirnos, Señor, como tu pueblo, como tu congregación, como los santos que tú has escogido. Gracias por un nuevo día en el cual, Señor, podemos experimentar tu gloria en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque pudimos despertar con vida, amén, porque pudimos despertar al lado de nuestro esposo, la esposa al lado de su esposo, el esposo al lado de su esposa. Gracias al Señor. El Señor que hoy te Señor, porque oportunidad para ver sus promesas, amén, para ver el cumplimiento de su palabra en tu vida, en la mía, en la de tus queridos, y que el Señor sea obrando de una manera especial en todos nosotros, amén, que el Señor sea guardando cada en este día, sea guardando nuestro salir, nuestro entrar, sea bendiciendo la obra de tus manos, sea bendiciendo tu vida, pero hoy vamos a hablar acerca del rol de padres, de ese rol tan maravilloso que tenemos como ejemplo de parte de nuestro amado Dios, puedan tener una determinación al momento de tomar ese rol. Muchos tomado de una manera preparada, otros tomado de una manera tal vez apresurada, otros tal vez pero ese gran rol de padre que el Señor o de madre nos ha permitido, amén, a la luz del ejemplo de su palabra y de todo lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Muy buenos días, mi hermana Mónica, el Señor le bendice. Buenos días, Doris. Buenos días, hermana Mari, el Señor les bendiga. Y bueno,
Entonces quiero invitarlos al libro de Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer del versículo 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y allí este capítulo, desde el versículo 1, inicia con algo que el Señor nos ordenó a nosotros como sus hijos, siendo Él nuestro Padre, siendo Él que espera que nosotros seamos para con nuestros hijos, para con el fruto que Él nos ha entregado. Y allí como título dice el gran mandamiento. Y al revisar yo esta escritura, yo decía, Señor, en este gran mandamiento no solo nos has ordenado a que pongamos por obra tus mandamientos como hijos tuyos, a que te amemos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino que también en este mismo gran mandamiento el Señor como padres nos está dando una instrucción. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado o tal vez lo hemos dicho en algún momento de nuestra vida, que para ser padres no tenemos un manual. Y eso es decir errado. Debemos partir de que cuando nosotros concebimos un hijo, la palabra misma nos instruye a través de grandes hombres y de grandes mujeres la importancia de este rol. Y quiero decirles para que hacia nuestras generaciones y hacia aquellos que son padres, somos padres, podamos creer que sí tenemos un manual para ser padres. Y tenemos el mejor de los manuales. Tenemos la palabra inspirada por Dios para nuestras vidas. Tenemos el manual que nos permite guiar a nuestros hijos en tiempos de bienestar, pero también en tiempos de desobediencia, que nos permite guiar a nuestros hijos en tiempo donde sus vidas, tiempos donde ellos están formando su carácter y forman su carácter. Debemos formarlo y es al carácter de Cristo. Entonces, lo primero que quiero que tengamos presente en esta enseñanza es que sí tenemos. Y voy a tratar de ser lo más concisa porque en esta mañana quiero orar por ustedes. Quiero que vayas pensando qué petición como padre, como madre tienes y para que podamos orar al Señor, amén, para que podamos decirle, Señor, quiero orar porque he sido muy permisiva. Quiero poner ejemplos, quiero orar porque he accedido a los deseos de mis hijos y al acceder ellos han tropezado. Quiero orar porque he sido débil en la fe para con ellos. Quiero orar porque tal vez he sido una buena madre, un buen padre y quiero permanecer en el ejemplo del Señor. Y así sucesivamente que tú vayas pensando en esta mañana algo puntual que tú como padre o como madre tengas en tu corazón orando al Señor para ello. Qué bueno, veo allí una madre, una esposa soltera, soltera no, perdón, una esposa sin hijos, nuestra hermana Jimsy, qué bueno, esa es, preparándose. Así debe ser. Y para aquellos jóvenes que están conectados, podrías decir tú en esta mañana, esta palabra no es para mí. Quiero decirte que en esta mañana Dios te tiene en este espacio, en este tiempo que es corto pero sustancioso, para que tú puedas tomar grandes herramientas para cuando inicie ese rol de padre, ese rol de madre. Amén. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón. Hoy el Señor nuevamente nos recuerda, hoy nos está recordando sus palabras y quiere que estén grabadas en nuestro corazón. Dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos cómo el Señor dice a la luz de su palabra que estas cosas para poderlas que repetir a nuestros hijos. ¿Sabía usted que en la repetición está la revelación? En la repetición de la palabra del Señor tú puedes ver cómo Dios revela a tu vida, a mi vida, lo que podemos estar o no estar haciendo, amén. Lo que nos puede estar faltando o lo que podemos estar fortaleciéndonos para poder instruir a otros, para poder enseñar a otros. Recordemos que la paciencia es el acto de soportar, es el acto del esperar. La paciencia es un ingrediente del fruto del Espíritu Santo que se debe desarrollar en nosotros. Y a veces como padres somos lo contrario a la paciencia, es decir, lo contrario es no soportamos, ¿cierto? Y la palabra en sí misma nos enseña soportándonos los unos a los otros, ¿cierto? Y ese soportar no solamente es hacia las personas que puedan estar a mi alrededor, que yo diga, su actitud no la soporto, su forma de ser no la soporto. No, no solamente ello, aunque el Señor, antecedido a lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, ya nos está diciendo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero en ese soportar, en esa contrariedad a la paciencia, que es la impaciencia, nosotros como padres ha llegado un momento donde hemos tenido varias circunstancias que como padres, tal vez muchos, y me atrevería a decir que todos aquellos que en un momento no hemos tenido este manual desde el principio de nuestra paternidad o maternidad clara, hemos cometido. Y lo contrario a la paciencia es la impaciencia. La impaciencia, que es la falta de capacidad en esperar. Cuando tú das una instrucción como padre, posiblemente tus hijos no atienden, o mis hijos, ¿cierto? No atienden. O tú como hijo, que no eres aún padre o madre, tal vez en un momento de instrucción de tu padre o de tu madre no has atendido. Y esto produce impaciencia en la vida de papá o de mamá, donde nuestras vidas tal vez no tienen esa capacidad de esperar. Si nosotros llevamos este significado, que es la capacidad de esperar, podríamos decir que la paciencia está relacionada muy conjuntamente con la fe, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera. Una persona paciente es aquella que tiene desarrollado en su vida un mayor nivel de fe. Una persona paciente es aquella que está en la capacidad de decir, espero porque confío. Espero porque sé que en algún momento va a suceder, pero en esa espera está el tener la confianza de que este manual no falla, de que aunque nosotros como padres en nuestro rol hayamos fallado con nuestros hijos en algún momento, podamos decir, el Señor nuevamente nos enseña y dice más adelante, guardando cuidadosamente de los mandamientos de Jehová y de sus testimonios y de sus frutos, de lo que Él quiere que haya en nuestro corazón. De que nosotros podamos preguntarle a nuestros hijos, y ahí si tú puedes leer luego todo el capítulo 6, quiero invitarte a que lo leas para que tú como padre o como madre puedas desarrollar más de lo que Dios tiene para ti. El rol de papá o de mamá terminará hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia, hasta el momento en que el Señor determine que nosotros estemos en esta tierra para poder acompañar, guiarles, para poder ser un ejemplo y un testimonio. Y en el versículo 20 del capítulo 6 dice, mañana cuando te preguntare a tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios que os mandó? Entonces dirás a tu hijo,
Nosotros éramos siervos de Faraón de Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos una tierra que prometió a nuestros padres. Pero hay una pregunta puntual y dice, el día de mañana preguntaremos a tus hijos, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos del Señor? Y luego vamos a ver, estamos hablando de aquellas cosas que tal vez como padres hemos producido en nuestros hijos. Y ello está la impaciencia, el no conocer los decretos, las ordenanzas del Señor, que el día de mañana no tengamos que decir, porque ahora sí conocemos del Señor, porque ahora sí tememos, como dice ahí más adelante, y dice que tememos para conservar la vida. ¿Y para conservar cuál vida? La vida espiritual de nuestros hijos, amén. Para que nosotros con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestro diario caminar, podamos ser un ejemplo a ellos, para que ellos el día de mañana no puedan tener tacha sobre nuestras vidas como padre o como madre, amén. Y vamos a ver acerca de esa impaciencia en la palabra, Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, cosa que es lo que produce la impaciencia. Dentro de la impaciencia, una de las cosas que se da a flor de piel, es que es el airarnos, ¿cierto? La paciencia produce actos de enojo, actos de ira, actos en los cuales podemos dañar a nuestros hijos. Y entonces dice allí la palabra del Señor, pero el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es decir, cuando respiramos profundo, callamos, no nos guardamos, porque muchos en medio de todos los sucesos lo que hacemos es guardarnos, ¿cierto? Guardarnos o nos abstenemos de corregir. Y en ello también está mal, en ello somos débiles, porque el Señor nos llama a corregir en el momento, como el hombre que corrige a su hijo, dice la palabra del Señor, que Dios corrige a su hijo. Entonces nosotros no podemos quedarnos con eso, sino si produce una corrección en el momento, debemos hacerla, porque esto puede traer a nuestras vidas ira, desarrollar ira en nosotros. Entonces dice, es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Vuelvo a leerlo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente, fíjese que la palabra del Señor sí habla de la impaciencia y dice impaciente de espíritu. Dice enaltece, es decir, sube el furor de la necedad. Es decir, que nuestros hijos, para que produzcan impaciencia en nosotros, es porque tienen una necedad en sus vidas, es porque nos están llevando la contraria con relación a una orden que tú puedas estar dando. Pero saben, el Señor nos llama a poder ser pacientes en espíritu. Lo contrario a impaciencia de espíritu es pacientes en espíritu. Y por eso estamos viendo el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu que nos va a ayudar a ser mejores esposos, como lo veíamos el día de ayer, mejores esposas. Nos ayudará a ser mejores padres, como lo estamos viendo hoy. Nos ayudará a ser mejores hijos, como lo veremos mañana, si el Señor lo permite. Nos ayudará a ser mejores personas, como lo vamos a ver el día viernes. Pero todo a la luz de la paciencia por medio del fruto del Espíritu Santo. Un fruto que debe desarrollarse en ti y en mí, como padres no solamente biológicos, también como padres espirituales. Hay muchas cosas que, siendo hijos espirituales, producimos a nuestros padres espirituales. Aquellos que han tratado de que nuestro camino no sea el camino perezoso, no sea el camino de espinos. Por eso quiero que tú puedas leer la palabra del Señor y puedas guiarte para que podamos aprender y podamos tomar entendimiento de la palabra.
para que aquellas cosas en las cuales como padres hemos fallado, y tú que eres joven, que te proyectas a ser papá, que te proyectas a ser mamá, puedas tomar las herramientas con un corazón entendido, con un corazón sabio, para que los errores que tal vez hemos cometido muchos como padres, y ojalá nuestros hijos no lo cometan con sus hijos, podamos tomarlo y decir: Señor, gracias, porque a través del fruto de tu espíritu, de todo lo que se compone el fruto del espíritu, pueda decir: yo tengo amor, yo tengo gozo, yo tengo paz, pero también tengo paciencia. Amén, que es de la cual estamos hablando. Esa es la primera cosa que produce entonces en nosotros que nuestro rol pueda ser tenido en poco. Porque la impaciencia no produce alegría en nuestro corazón. La impaciencia produce enojo. La impaciencia produce intranquilidad. La paciencia produce que nuestros hijos en un momento determinado se ausenten. ¿Por qué? Porque no somos capaces de esperar, no a la espera que ellos pretenden en nosotros, sino a la espera de esa paciencia en el Espíritu. Amén. La segunda cosa que lleva a nosotros hacernos ver como los padres tal vez inexpertos, ¿cierto? La inexperiencia es la debilidad en la fe. Y esto sí que es muy marcado en la vida de muchas personas, en la vida de muchos padres. Somos débiles en la fe y llegamos a ser débiles en la fe, pero cuando la palabra del Señor es revelada a nuestro espíritu, cada vez podemos ser mejores padres, podemos ser mejores guías, porque vamos a ver que nosotros somos quienes transmitimos a nuestros hijos el futuro y los beneficios que ellos pueden tener por la paciencia en el rol de padres. Y vamos a ver la debilidad en la fe que ha podido estar en medio de nosotros, y está en el libro de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo del 4 al 6. Estas son dos causas que como padres hacen que nosotros nos desviemos del norte espiritual, que es la impaciencia y la debilidad en la fe. Romanos 15 del 4 al 6 dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Fíjense que aquí está confirmándose que la palabra del Señor es el manual para nuestras vidas. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria al Señor. Vuelvo a leerlo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Dice la consolación de las Escrituras, es decir, la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Tengamos esperanza. Y así como dice esta canción de fondo, nosotros debemos ser la esperanza de las naciones por medio de la paciencia. Por medio de la paciencia que tiene entendimiento, no por medio de la paciencia que es permisiva. Tú y yo no podemos ser pacientes de permitir en nuestros hijos que la palabra no se haga viva en ellos, de que permitamos que el anatema como padres en nuestros hijos esté en casa. Nosotros debemos tener la autoridad de parte del Señor para poder corregir a nuestros hijos. Y si ustedes le preguntaran a mis hijos, yo soy una persona que me caracterizo y muchos dicen es muy paciente, es muy tranquila, no se enoja, y doy gracias al Señor porque esa esperanza que llena de todo gozo, de toda paz, de toda tranquilidad, que también está en el libro de Romanos, y que mi vida puede reflejar a otros, es porque el poder del Espíritu Santo no puede mezclar, con el poder del Espíritu Santo no podemos mezclar los roles. Es decir, que nuestros hijos no pueden esperar que nuestras vidas
en un momento determinado tengan un trato igual a una oveja en la congregación, aquel que es líder, aquel que es pastor. Ellos deben aprender a diferenciar que una cosa es ser oveja y ellos son oveja también, pero también una cosa es ser hijos. Y entonces con mis hijos yo tengo que mostrar esa sabiduría y ese entendimiento, pero a la luz de la palabra del Señor. Yo a ellos con autoridad puedo hablar, decirles, eso es pecado. Y en mi casa, mientras estén en mi cobertura, mientras ustedes no tomen a su mujer y salgan y sean una sola carne y se formen como esposos en el caso de mis hijos, y cuando corresponda a mi hija en el caso de mujer, ellos estarán tomando los beneficios del Espíritu Santo a través del rol que nosotros desempeñamos como padre mi esposo y como madre mi vida. Pero nosotros tenemos que tener esa posición de paciencia y de consolación a través de las escrituras. Yo a mi hijo o a mis hijos debo ser capaz de transmitirle qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y por eso este tiempo, esta semana la hemos llamado paciencia en tiempos de crisis. Porque aún en medio de las familias, de las congregaciones, estamos cayendo en crisis. Y digo estamos porque llega un momento donde nuestras vidas son débiles ante la fe, que es la segunda causa de la cual estoy hablando en este momento. Y es donde tus hijos no pueden verte a ti débil en el rol de padre. No pueden vernos débiles en el rol de padre, aunque nosotros querramos creer que lo que ellos nos piden es lo mejor para sus vidas, pero tal vez sigilosamente ellos están haciendo daño. Y hoy vemos artículos donde dicen, tengamos cuidado con nuestros hijos porque se están encerrando en sus cuartos, y en sus cuadros mentales, y ellos están muriendo. ¿Saben por qué? Porque hay debilidad en la fe. Porque hay debilidad de la palabra de consuelo, como dice el versículo 4 del capítulo 15, para que podamos tener esperanza de vida. Tu fe hace que sea ligado a que puedas desarrollar la fuerza que debemos tener. ¿Para qué? Para guiar las flaquezas de las debilidades de nuestros hijos. Quiero que te vayas un versículo, todo el capítulo 15, o más bien la primera parte del capítulo 15, del versículo 1 al 6 nos habla de ello, pero todo el capítulo 14 y estos primeros 6 versículos del capítulo 15 habla acerca de la debilidad de la fe. Y yo quiero que tú puedas como padre mirar en qué cosas estás débil, que podamos revisarnos al interior nuestro, amigos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la debilidad en la fe va a llevar a que nuestros hijos puedan tocar lugares que no deberían tocar. Y si los tocaren, nosotros deberíamos ser fuertes, como dice el versículo 1 del capítulo 15 de Romanos, para poderlos ayudar a soportar, porque la paciencia, recuerde que es eso, es soportar la debilidad y las flaquezas de nuestros hijos. ¿Pero cómo? A través de la palabra. Dice el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar, es decir, debemos tener paciencia ante las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es ¿qué? Bueno para edificación. Edificados en lo bueno, para que ellos puedan agradarse de nuestro actuar, para que el día de mañana, cuando ellos desempeñen su rol de padres, no puedan vernos a nosotros como débiles, no puedan decir, la debilidad no está en medio de mi papá o de mi mamá, siempre tú nos dar en una voz unánime para glorificar el nombre de Dios, como dice el versículo 6. Cuando tú y yo somos fuertes en la fe, en la paciencia, podemos decir que el Señor, como dice el versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia, y eso cuando lo leí, yo le decía, Señor, gracias,
porque tú eres el Dios de la paciencia. Y cada ingrediente del fruto del Espíritu Santo debe estar en tu vida y en la mía. Yo quiero que tú veas al fruto del Espíritu Santo, y no yo, sino dentro de las enseñanzas a nivel de dogma. Y cuando se está en escuela de entrenamiento y se habla del fruto del Espíritu, nos presentan el fruto del Espíritu como un plato específico. Y el fruto del Espíritu tiene 9 ingredientes, que en este caso vamos en el cuarto, que es la paciencia. Y cuando Dios permite que el Espíritu de Dios sea revelado a nuestra vida, cada ingrediente en ese gran plato es desarrollado en nosotros. Haz cuenta que tú eres ese plato que estás recibiendo cada ingrediente y que nos cuesta desarrollar el fruto del Espíritu Santo, sí. Nos cuesta amar, y fíjense en que el amor es el gran mandamiento, es decir, lo más. Y el fruto del Espíritu arranca por lo más. Pero luego viene cada ingrediente a cumplir una parte y Dios se involucra en cada uno de ellos. Y vemos como el versículo dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si Él es el Dios de la paciencia, Él es el Dios y Padre, ¿cierto? La guía y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros, por la revelación de la palabra, no vamos a querer ser como Dios es con nosotros, con ese amor, con esa paz, con esa paciencia, con ese gozo. Pero ¿sabes cuándo esto sucede? Cuando la esperanza de vida se revela en nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y por eso creemos que en este tiempo el fruto del Espíritu Santo en estas alboradas se va a hacer más latente en el corazón de su pueblo. Queremos una iglesia llena del Espíritu de Dios, del fruto del Espíritu de Dios, porque a través del Espíritu de gloria hay libertad, iglesia. Porque vamos a tener libertad para adorar, porque vamos a tener libertad para enseñar, porque aquel que venga a tomar consejo de nosotros va a poder decir: allí hay sabiduría. Pueden ser más sabios que todos los hombres sabios, como lo dice la palabra del Señor. Pero necesitamos que el espíritu de vida se haga real en nosotros. ¿Y desde dónde? Desde mi casa, desde mi matrimonio, desde mis hijos, desde el pueblo que el Señor nos ha dado a pastorear. Y por eso el Señor nos ha llevado en este tiempo a ello. Tal vez tú has sido impaciente con tus hijos. Tal vez tú has sido débil, sigues siendo débil, has cedido a cosas con tus hijos, pero hoy con autoridad te puedo decir que viene libertad sobre tu casa, viene libertad sobre tu vida, viene libertad sobre tu familia, viene libertad sobre el tesoro más preciado que Dios nos ha entregado y son nuestros hijos. Amén. Aunque el mundo se haga más fuerte entre todas las cosas, tú puedas decirle al Señor: mientras esté el Espíritu de Dios, hay libertad en mis hijos, amén. Hay libertad en mis generaciones. Aunque mis ojos físicamente puedan ver unas cosas, yo pueda decir: Señor, la opresión en mis hijos se tiene que ir, la debilidad en mis hijos se tiene que ir, pero tú tienes que buscarlo en la presencia de Dios. No es solamente en tu hacer, es tu hacer con Dios, es tu hacer con el Espíritu de Dios. No es el hacer en lo que tú tienes en el manual que nos pueda dar determinadas personas, sino en este maravilloso manual. No te imaginas cuántos secretos, cuánta esperanza de vida hay aquí, cómo el oído de los sordos se abre, porque a veces hemos estado sordos y abnegados a creer que somos los mejores padres, a creer que somos las mejores madres, al creer que al darle a nuestros hijos bienestar, al darle a nuestros hijos lo último de moda, al acceder a nuestros hijos a darles tiempo, espacios, ¿saben? Estamos tal vez demostrándoles cuáles débiles somos en la fe.
Pero en esta mañana, con esta palabra, quiero animarte que Dios es el Dios de toda paciencia, que Dios es el Dios de toda consolación y que quiere que estemos en un mismo sentir como padres, porque nuestra iglesia está creciendo, porque nuestros niños están creciendo. Y como dice Deuteronomio, ¿cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Estamos instruyéndolos de mañana y de noche? ¿Estamos permitiendo que accedan a todas aquellas programaciones, a todas aquellas situaciones que los envuelven? Tal vez al internet, a dejar que ellos estén ahí. Y tal vez como padres hemos fallado en ello, pero tú en esta mañana puedas decir: Señor, quiero hacerme fuerte en ti. Quiero poder ser fuerte para poder soportar y para poder transmitir paciencia a mis hijos. Y rápidamente vamos a ver 7 beneficios de poner la paciencia, esa paciencia en Dios en medio de la crisis. 7 beneficios. El primero es: transmitimos fe y esperanza a nuestros hijos. Transmitimos fe y esperanza a nuestros hijos. A mí no me importa, y es un consejo personal, que mis hijos me digan: es la mamá más bonita, aunque es importante, pero digamos que no es la esencia. Es la mamá más bonita, es la mamá más joven, es la mamá... No, a mí me interesa que ellos puedan decir: es una mamá de Dios, es una mujer de Dios, y eso es lo que nosotros podemos transmitir, es lo que nuestros hijos se llevarán. Nuestra vida físicamente pasará, nuestra juventud, nuestra madurez, nuestra vejez, pero la fe es lo que nosotros necesitamos ver en nuestras vidas, amén. Esa fe que nos hace levantar, esa fe que nos hace restaurar, y transmitimos fe y esperanza a nuestros hijos. Segunda de Timoteo 4:2, dice la palabra del Señor: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques y que instes en tiempo y fuera de tiempo. Hay momentos que nuestros hijos nos cogen fuera de tiempo, pero cuando nosotros estamos fortalecidos en la fe, Dios nos da palabras, aunque haya momentos de debilidad, padecimientos, insensatez, tribulación, muchas cosas, pero el Señor nos llama a predicar la palabra de verdad por nuestros hijos. Amén. Poderlos ayudar a que con la palabra sus corazones sean redarguidos, podamos reprenderlos, podamos exhortar paciencia. Amén. Entonces lo primero es transmitir fe y esperanza a nuestros hijos. El segundo beneficio de la paciencia es: enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios. Proverbios 6:20. Enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios. Amén. A confiar en Dios. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Fíjense, ahí habla de los dos roles que tenemos. El padre como ese mandamiento que te dice: guarda, cuida, haz, como nuestro papá. Amén. Y dice: y no dejes la enseñanza de tu madre. Esas madres fuertes en la fe. Amén. Esas madres que con toda paciencia redarguimos, corregimos, exhortamos en un momento. Tercer beneficio: creamos en nuestros hijos un estilo de vida que nunca se les olvidará. Proverbios 22:6. Creamos un estilo de vida en nuestros hijos que nunca se les olvidará. Proverbios 22, versículo 6, dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Ahí está. Creamos en ellos ese estilo de vida de que, de seguir a Dios, de no apartarse, de confiar. Cuarto beneficio: es una contención para ellos en los momentos cruciales. Y vamos a ver a qué se refiere. Primera de Reyes, capítulo 8, que este capítulo me encanta. Primera de Reyes, capítulo 8,
versículo 57. Dice la palabra del Señor: esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Es decir, que en los momentos más cruciales de tus hijos puedas declarar esta palabra y decir: Señor, así como estuviste con nosotros, tal vez con nuestros padres no, pero yo soy padre, entonces nuestros hijos digan: así como estuviste con nuestros padres, no nos desampares y no nos dejes. Y el Señor, en medio de las situaciones más difíciles, pueda hacer que ese estilo de vida en tus hijos esté, amén, podamos estar allí. El quinto, nos muestra o les muestra a ellos a través de nuestra paciencia el camino al éxito. Hebreos capítulo 12, versículo 1. El quinto es: les mostramos el camino al éxito. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, cuando nosotros como padres quitamos nuestro pecado, cuando nosotros como padres nos despojamos de todo peso que viene a cuesta en nuestras vidas, por aquellos errores que cometimos en el pasado como padres, por aquellos errores que cometimos o hemos cometido actualmente con nuestros hijos, dice el Señor: despójate de todo peso, quita de ti todo pecado que ha hecho que tus hijos en este momento estén en la situación que estén, porque tú como padre tal vez cargas peso y pecado y no has permitido que tus hijos, con tu ejemplo, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera que nos dice: pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es el camino al éxito, que dice que por el gozo, por ese gozo que él antepuso en la cruz del Calvario, dice que menospreció y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, que él pagó nuestro pecado, y al pagar nuestro pecado dice: corre la carrera, hazla, pero hazla ¿cómo? Con paciencia. No la puedes hacer débil, no la puedes hacer impaciente, y si no, vas a hacer tropezar a otros. Y hay de aquel que hace tropezar a uno de sus pequeñitos. Amén. El sexto beneficio dice: enseñamos a dialogar con la familia sin provocarnos a ira. Enseñamos a dialogar con la familia sin provocarnos a ira. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Criadlos ¿cómo? En disciplina y amonestación. Y el séptimo dice: produce arrepentimiento. La paciencia, poner la paciencia en Dios, produce arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y ve pensando allí para que tú empieces a colocar por qué cosas quieres que oremos en tu rol de padre, para que el Señor sea obrando y para que produzca no solamente en nuestros hijos, sino en nuestras vidas. Amén. Ese arrepentimiento de aquellas cosas que el Señor nos pudo haber ordenado y que pecamos, para que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, sobre mi vida, y podamos hallar en Dios esa aprobación, porque nuestro rol de padres también está involucrado en nuestra salvación. No solamente es pecar contra nuestro prójimo, sino si hacemos que nuestros hijos pequen por nuestro actuar. Por eso necesitamos que la paciencia en nosotros produzca arrepentimiento. Arrepentimiento de lo que debimos haber hecho y no hicimos. Y dice allí el versículo 9 de segunda de Pedro capítulo 3.
El Señor no retarda su promesa para aquellos que sus hijos tal vez no están en el Señor o tal vez han estado y se han apartado. Esta promesa es para ti, dice el Señor. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy quiero decirte, no tardará la promesa sobre tus hijos. No tardará aunque ellos sean los que la tienen por tardanza. Y clamemos al Señor para que esos tiempos de crisis espiritual en nuestros hijos puedan cesar. Pero que esos tiempos de crisis en ti como padre, como madre, puedan estar de lado y tú puedas decir, Señor, perdóname. Perdóname porque como madre he fallado, perdóname porque como padre he fallado. Pero no nos quedaremos en esa falla, sino que nos apresuraremos, ¿saben? Porque la venida del Señor está cerca, porque la venida del Señor está cerca y Él nos va a demandar a nosotros, no solamente a aquellas personas que están a nuestro alrededor y que nosotros somos el ejemplo para sus vidas como padres, sino nos va a demandar la vida de nuestros hijos. Y en esta mañana, si tú te estás conectando y no has podido escuchar este mensaje como padre o como madre, quiero que tú puedas escucharlo desde el principio, y si lo escuchaste desde el principio, puedas volverlo a escuchar. Recuerda que en la repetición está la revelación, y aquel que es padre, que es madre, y que tú sabes que no se ha conectado, que tú sabes que necesita esta palabra, lo digo, tenemos una habilidad muy grande con nuestra primera iglesia, que es nuestra casa. Como padres hemos pecado y necesitamos que la palabra produzca en nosotros arrepentimiento, y en aquellos que no son padres aún puedan tomar esta palabra para que sus hogares no sean hogares con tiempos de crisis, sino para que sus hogares puedan tener tiempos de paz, tiempos de bienestar, tiempos donde las promesas del Dios viviente se abren sobre tu vida y sobre la mía. Amén. Y quiero leerles para finalizar estas porciones. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosamente manera de vivir? Esperando y apresurándonos por la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, y recuerda, la paciencia espera, y dice: esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen. Y esto tocó mi corazón. Dice: los indoctos y los inconstantes. Y hay padres inconstantes en la fe. Hay padres que han hecho con su actuar que sus hijos hoy estén en las condiciones que estén. Y dice allí el versículo 16: son difíciles de entender, como también otras escrituras que dicen para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, y el Señor hoy de antemano nos recuerda estas promesas, guardaos,
No sea que arrastrados por el error de los inicuos, por el error del mundo, por el error de otros, por el error que nosotros hemos cometido, caigáis de vuestra firmeza. No creamos solamente, cuando creemos estar firmes, dice el Señor, mira que no vayas a caer. Y aquí nos lo vuelve a confirmar. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, finaliza este capítulo de Pedro. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que pídele al Señor que te revele esta palabra, y sé que el tiempo se nos ha pasado, pero quiero que estos 9 minutos tú puedas allí, bajo ese fruto de la paciencia, ese ingrediente del Espíritu Santo que es la paciencia, tú puedas decir, Señor, que produzca en mí arrepentimiento, amén, que produzca en mí ese arrepentimiento que necesito para mi familia, amén, y vamos a declarar libertad. Vamos a declarar libertad sobre nuestras vidas como padres. Mañana oraremos por nuestros hijos, pero hoy como padres debemos orar que la luz del Señor venga sobre nuestra vida. Amén. Venga sobre tu vida. Así que si tú tienes una oración especial, una petición especial, quiero orar por ti en esta mañana y nos vamos a unir. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias. Gracias porque esta palabra es revelada a tu pueblo. Gracias porque esta palabra, Señor, no se retardará sobre la vida de cada padre que está conectado en esta mañana, de los que escucharán este mensaje, Señor. Gracias porque tu promesa no tardará, Señor, como algunos de nuestros hijos pueden tener por tardanza, Señor, sino que nuestras vidas serán pacientes, así como dice Pedro, serán pacientes en esperar, Señor, y ninguno de nosotros como padres pereceremos, ninguno de nosotros como padres pereceremos ante toda crisis que pueda venir sobre las familias, sino por el contrario, declaramos, Señor, que hay arrepentimiento en la vida de cada padre. Declaramos que hay arrepentimiento en el corazón de tus hijos. Declaramos que como padres también fuimos hijos y tal vez tuvimos pecado y tal vez tuvimos momentos donde nuestras vidas fallaron, donde nuestras vidas no tuvieron la oportunidad de aprovechar el consejo de nuestro Padre. El consejo que el Señor nos da. Hoy declaramos libertad. Señor, hoy declaramos libertad sobre nuestros padres. Declaramos que mis padres hayan libertad por la palabra del Señor, amén, por sus errores, por lo que hayamos como padre hecho, pero sabemos que Dios es un Dios de luz, es un Dios de restauración, es un Dios que dice, antes bien, creced en la gracia del Señor. Y en esta mañana clamo al Señor para que tú como padre, tú como madre puedas decir, Señor, es en tu gracia que debo crecer. Es en tu gracia que debo caminar. Es en tu gracia que debo actuar, porque la venida está cerca, la venida del Señor está cerca y nuestros hijos hacen parte de ese plan de salvación que con paciencia estamos. Hay muchos padres que duelen por sus hijos. Muchos. Y yo entre todo puedo decir, mis hijos son buenos hijos. Son hijos que han visto el temor de Dios. Son hijos que han visto cómo Dios cuesta en el corazón de cada persona. Pero hoy oramos para que el Señor obre en medio de tus hijos. Hoy puedo decir, Señor, hazme cada vez más fuerte en la fe. Amén. Y que tú le puedas decir al Señor, hazme más fuerte por mis hijos, por el don de la vida que tú diste sobre ellos, por el don de la vida. Tal vez tú no los tienes cerca. Tal vez lo tienes en otro país, tal vez los tienes a distancia, tal vez están con su madre o tal vez están con su padre, pero que tú puedas decir, Señor, pelearé en la fe. Amén. Pelearé en la fe y declaramos en esta mañana que tú peleas en la fe de mi
sanidad, como pide nuestro hermano Orlando por su hijo. Declaramos sanidad en los pulmones, declaramos que el Señor se glorifica de una manera especial. Declaramos que las promesas de Dios se hacen vivas y eficaces en nuestras vidas, amén. Declaramos que el Señor trae sanidad en los pulmones de su vida, mi hermano Orlando. Como papá, como esposo, como hijo de Dios, declaramos sanidad sobre su vida, amén. Debemos guerrear en la fe, iglesia, por nuestros hijos. Debemos guerrear porque el Señor guarde a nuestros pequeños. Hoy oramos por la vida de Marcela como madre para que pueda dirigir la vida de sus hijos, para que pueda ser ese ejemplo ante ellos, amén, para que Dios pueda obrar en el corazón de cada uno. Tú ponte en la condición de padre como Dios. Ponte en esa condición y vamos a ver que como padres con Dios vamos a poder decirle al Señor, podemos hacerlo. Si tu palabra lo dejó escrita, si tú lo dejaste establecido, si hemos cometido errores, porque dice allí el 17 de segunda de Pedro, dice arrastrados por los errores de los inicuos, de aquellos que hicieron iniquidad, de aquellos que fallaron en su rol de padres, que nosotros no seamos de ellos, sino que nosotros podamos ser que guardados de todas aquellas cosas que hacen que podamos ceder ante lo que nuestros hijos piden, a lo que que podamos ser padres con sabiduría, que podamos ser padres con arrepentimiento, amén. Claro sobre ti en esta mañana el arrepentimiento, el fruto del Espíritu, que es paz, que produce arrepentimiento, que la paz de Dios, que la paciencia de Dios, que el amor de Dios te guíen. A veces creemos ser los mejores padres, las mejores madres, pero cada día estamos en una construcción, cada día estamos, dice la palabra del Señor, andando en una manera santa y piadosa, en una manera de vivir santa y piadosa, en una manera que debe permitirnos caminar con el Señor y saber que Él, el Señor, como nos limpió de todo pecado. Y tal vez hacia atrás tuvimos errores de los cuales podemos tener consecuencias en este tiempo, pero creemos al Señor que por la comunión con Él, que por la búsqueda de Él, nuestras vidas adquieren la sabiduría, amén. Nuestras vidas adquieren la paciencia, nuestras vidas hacen el ejemplo para que nuestros hijos puedan volver a Él. Hoy oramos por ti, Dorita, por Manuel, declarando que en tus hijos no se tardará la promesa. En tus hijos no se retardará la promesa, aunque ellos tengan tardanza en ella, no se tardará. Manténgase en la fe que nos permite ayudarles, que nos permite enseñarles, que nos permite guiarlos. Tal vez como padres en esa debilidad nos hemos entrometido en nuestros hijos y tal vez hemos querido hacer de ellos lo que tal vez nosotros no pudimos hacer. Pero saben, cuando tú les muestras la palabra del Señor, no se antepone nuestro hacer solamente, como decíamos, transmitimos y enseñamos confiadamente, sino que la palabra de Dios se revelará al espíritu de ellos. Y al ser revelada al espíritu de ellos, tendrán familias bendecidas, tendrán familias llenas de la gloria de Dios. Hoy bendecimos como padres aquellos que tienen hijos que ya son padres. Bendice a tus hijos, bendícelos en el rol de padres, bendícelos porque en el fruto que es sus pequeños podrás verlo en sus generaciones. Tú que tal vez eres persona adulta, que tienes tus hijos y ya tus hijos tienen sus nietos, puedas bendecir a tus hijos y declara bendición sobre ellos. Declara que la palabra del Señor se revela a su espíritu. Declara que la palabra del Señor se revela a sus generaciones, a su el Señor a través de esta palabra pueda traer a ti confianza, amén. Recuerda que la paciencia es confiar, la paciencia es esperar, y yo creo y declaro que nuestra congregación tendrá padres bendecidos, amén.
padres en sabiduría, padres que dirigiremos a nuestros hijos con toda la fe, con todo lo que Dios ha traído en este maravilloso manual. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, doy gracias al Señor por su palabra. Iglesia, les bendigo en esta mañana. Declaro que sus hijos, que mis hijos serán generaciones benditas. Amén. Decláralo en el nombre de Jesús. Mañana no te pierdas la alborada que vamos a tener nuevamente en lo que el como iglesia. Declaramos bendición sobre tu vida, Padre, bendición sobre tu vida, Madre, sobre aquellos que van a ser padres nuevamente. Les bendecimos en ese rol y declaramos que como padres tendremos la paciencia del Señor. Amén. Tendremos la paciencia de Dios y podremos transmitirla a nuestros hijos, podremos transmitirla a nuestras generaciones. Y recuerda, no podemos ser impacientes y no podemos ser sobre todo débiles en la fe. Léete todo el capítulo de Romanos 15 que habla acerca de la debilidad en la fe y que el Señor pueda estar hablando a tu vida para que nos hagamos cada vez más pacientes, más fuertes, más bendecidos, porque el Señor quiere que nuestras generaciones sean benditas. Amén. Les bendigo en el nombre de declaro bendiciones sobre su vida, sobre sus hijos, sobre este día precioso y bueno, que el Señor sea hablando a nuestras vidas en todo lo que nos falta. Esta noche nuestro servicio 8:30 de la noche, así que los esperamos y bendiciones para todos.